Ahora sí, para completar el punto número 2 de nuestra exposición, hablaremos de los principales hitos de las pruebas psicológicas y lo haremos una vez más de la mano de la autora Fernández Ballesteros. Ella distingue de forma cronológica algunos hechos, algunos desarrollos de los más importantes en las evaluaciones psicológicas. En primer término, en 1914 señala que Whitworth constituye el primer cuestionario colectivo de medios de ajustes de la personalidad. En 1918, los primeros test colectivos de inteligencia Army Alpha y Army Beta se administraron a miles de soldados en la Primera Guerra Mundial. También señala en 1921, Hermann Rorschach publica una técnica de medidas de la personalidad, tanto normal como patológica, a partir de la interpretación de manchas de tinta. Por otra parte, en 1935, Vygotsky formula el concepto de zona de desarrollo próximo, antecedente de la evaluación dinámica cognitiva. Ya para 1939, David Wechsler publica la primera edición de su escala de medidas de la inteligencia del adulto, que se convierte así en uno de los tests más utilizados. Para 1948, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos presenta una primera definición de evaluación. Y en 1950, Monte Shapiro presenta en la reunión anual de la Sociedad Británica de Psicología un trabajo en el que plantea la integración de datos procedentes de test a través de un proceso experimental inductivo-deductivo que marca el antecedente del proceso de evaluación. Hemos llegado al tercer tópico que nos hemos planteado desarrollar en nuestra exposición, y se trata de las características y de los elementos necesarios para la aplicación de pruebas psicológicas. Y lo hemos dividido en tres grandes grupos. El ambiente que debemos tener a la hora de aplicar una prueba psicológica. También vamos a observar los sesgos del observador y finalmente hablaremos de la interpretación objetiva de las pruebas psicológicas. Veamos entonces en primer término el ambiente, y lo primero que debemos decir en relación a este tema es que a la hora de determinar el ambiente son muchos los detalles que el profesional debe cuidar para el éxito de la aplicación de la prueba psicológica. Por ejemplo, establecer condiciones de temperatura apropiada, una adecuada ventilación que permita el recambio de oxígeno, ausencia de contaminación sónica, proveer el material requerido de la prueba, adecuar la iluminación de forma tal que la persona evaluada pueda leer sin dificultad, bien sea de día o de noche, que el mobiliario que tengamos sea cómodo y adecuado. Por ejemplo, a la hora de nosotros tener una persona con discapacidad o un niño, velar además porque el evaluado esté tranquilo. Esto es muy importante, que se le expliquen bien los objetivos de la prueba, la forma de contestarla, la duración, es decir, darle todos esos elementos que el entrevistado pues se sienta más tranquilo. Además, que el evaluador esté entrenado en cuanto a los gestos y todo esto, que bueno, también vale destacar el tema de lo que es el horario de la aplicación de la prueba, dado que no es lo mismo aplicar una prueba en la mañana que en la tarde. Para unas personas, evidentemente, que trabaje en la noche, seguramente le va a ir mejor que le apliquemos la prueba en la tarde, pero una persona que trabaja normalmente durante el día y que duerme toda la noche, pues en la mañana va a estar en mejor capacidad de responder. Además, se dice que post almuerzo los niveles de dificultad a la hora de responder una prueba son mayores y la tasa de respuesta pues disminuye, es decir, que se puede equivocar. Es decir, que son múltiples de las recomendaciones que podemos dar en cuanto al tema de lo que es el ambiente a la hora de aplicar las pruebas psicológicas. Entremos ahora a describir lo que son los sesgos del observador. Son muy diversos los sesgos y las dificultades que acechan al observador. Sin embargo, aquí vamos a verlos
en los grandes grupos de sesgo según lo clasificado por Anguera y otros autores en 1999. El primer sesgo señalan la reactividad, que consiste en la alteración de la naturaleza espontánea de las conductas de los sujetos observados, que se ocasiona precisamente cuando ellos se perciben que están siendo observados. Este es uno de los sesgos más frecuentes y para lo cual pues debemos hallar algún tipo de solución que permita resolverlo. Y la más habitual que se usa es acostumbrar al observado de que el observador está allí presente. Sin embargo, esto requiere de tiempo y bueno, y a veces no es lo que más tenemos, ¿no? Es una dificultad lograr este objetivo. Tenemos por otra parte, en un segundo término, lo que es la expectancia. Y esto surge en el observador en forma de previsión o anticipación de conductas no contextualizadas, en ocasiones ni siquiera percibidas por el observador. Esto es uno de los sesgos, se dice que de los más graves, debido a que el observador no sospecha que está afectando su trabajo con ello. Y en muchas ocasiones se origina que creen, porque ellos creen o piensan que tienen un completo control o conocimiento de la situación. En tercer lugar, encontramos el sesgo de los problemas técnicos, que son muy variados. Por ejemplo, el ángulo de la mirada incorrecta, el fallo de la sincronización entre el observador y el equipo, una insuficiente cobertura de la grabación, entre otros. Y estos han sido los principales sesgos que han determinado los autores señalados. Y así hemos llegado a la última parte de nuestra exposición, que es la interpretación objetiva de las pruebas psicológicas. Y como lo hemos venido realizando, también lo haremos apegados a distintos autores. Y lo primero que debemos decir es que la interpretación ha de apoyarse en el conocimiento científico. Asimismo, la responsabilidad inherente a la interpretación es una tarea que el clínico no puede delegar a nada ni a nadie, ni a ningún método ni a ninguna técnica. Asimismo, el extraer el máximo de posibilidades que te proporcionan un método teórico siempre lo debemos usar, pero sin forzarlo en ningún momento. Deben darse suficientes evidencias para apostar por una determinada interpretación. Evidencias que sean además recurrentes, concurrentes, para lograr una interpretación objetiva y concluyente. En esta parte quisiera ya para finalizar dejar una cita que encontré a lo largo de la investigación de un psicólogo llamado David Vázquez, que nos dice que la única forma de interpretar una prueba correctamente es comprendiendo la condición que estamos evaluando. Es decir, es muy importante dejar claro que no es la prueba psicológica en sí o por sí sola la que nos va a diagnosticar una condición, sino esa interpretación objetiva apegada a nuestros conocimientos de esa condición que estamos evaluando, la que nos da ese diagnóstico, esa interpretación exitosa y objetiva además de lo que estamos haciendo. Bueno, hemos llegado al final de este video y espero haya sido de utilidad y especialmente que hayan disfrutado su contenido. Si es así, por favor háganmelo saber con un me gusta o un comentario y por favor suscríbanse a mi canal. Al final les estoy dejando todas las referencias bibliográficas que usé a lo largo de esta investigación.